ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de la compañía petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo, dijo el lunes que el régimen de Nicolás Maduro podría desviar a Rusia u otros países el petróleo inicialmente destinado a Estados Unidos. El funcionario chavista indicó que Caracas decidirá a dónde envía su petróleo y que su objetivo principal es fortalecer los lazos con Rusia, país con el que se comprometió a cumplir contratos de suministro de petróleo. Seguimos avanzando, seguimos fortaleciendo cada vez más esta relación. Vamos a abrir una oficina de PDVSA en Moscú, anunció el ministro. Más sobre este tema: cómo Rusia invirtió miles de millones de dólares en Venezuela sabiendo que se estaban desperdiciando, los contratos se están cumpliendo, señaló. Podemos enviar a Rusia u otros clientes el petróleo que ha sido asignado para Estados Unidos, declaró. En declaraciones en una reunión en Bakú con sus pares de la OPEP y algunos productores ajenos al cártel, Quevedo dijo también que el generador de la principal terminal petrolera de Venezuela, José, se encuentra operando después del masivo apagón que detuvo las exportaciones de crudo la semana pasada. Gran parte de Venezuela, incluidas zonas de la capital Caracas, se quedaron varios días sin electricidad, complicando los esfuerzos de la población para conseguir agua y comida. Por el momento, José está funcionando por completo, comentó Quevedo a los periodistas a través de un intérprete. Sufrió mucho por el apagón. La industria petrolera de Venezuela sufrió bastante, admitió. Estados Unidos impuso este año duras sanciones a la industria petrolera venezolana con la intención de cortar la fuente primaria de ingresos del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, ya logró la interrupción de gran parte de las compras de firmas de India, que se había perfilado como el candidato ideal para aliviar las presiones internacionales. El conglomerado indio Reliance Ltd., una de las mayores refinerías del mundo y entre los principales importadores del petróleo de Venezuela, confirmó esta semana la interrupción total de sus negocios con ese país a través de su filial en Estados Unidos, y negó cualquier intención de aumentar la demanda de consumo con la nación caribeña. Con información de Reuters, EFE y AFP, más sobre este tema. La otra cara del éxodo venezolano. ¿Cómo hace un país para subsistir sin profesionales? Rusia adelantó que planteará a Estados Unidos la inadmisibilidad de una intervención militar en Venezuela.